vamos a nuevamente comenzar. Como les decía, vamos a explicar la estructura de nuestro quinto cuadernillo, en qué consiste, cómo está estructurado el cuadernillo y cuál es el objetivo principal que tiene este cuadernillo de quinto año de formación. El objetivo principal que tiene este cuadernillo es orientar, guiar a que ustedes puedan hacer su trabajo de grado y la implementación de la propuesta educativa en una modalidad de graduación que ustedes hayan elegido. Puede ser esta modalidad de graduación en rescate de saberes, conocimientos, en proyecto técnico-tecnológico, en producción de textos didactizados, o puede ser en la investigación, acción, ¿no? Depende de las 4 modalidades de graduación que ustedes hayan elegido. Es por eso que nosotros habíamos dejado allá el objetivo así con puntos suspensivos para que ustedes puedan desde su conocimiento rellenar este punto y especialmente ustedes tengan el propio conocimiento de cuál es el objetivo principal que tiene este cuadernillo. Este cuadernillo está estructurado en 4 partes. El cuadernillo lleva por título Producción de conocimientos que transforman realidades educativas. En la primera parte tenemos produciendo conocimientos que transforman realidades. En la segunda parte es la organización de la propuesta educativa. ¿Cómo es organizada la propuesta educativa? Tenemos en la tercera parte el desarrollo de la práctica educativa comunitaria e implementación curricular a la propuesta educativa. Y la parte número 4, elaboración de la sistematización de la experiencia educativa. La primera parte, produciendo conocimiento que transforma realidades educativas, en el primer punto tenemos lo que son los lineamientos y orientaciones generales para el desarrollo de la IEPCP-AP. La propuesta educativa, la sistematización de la experiencia de la implementación de la propuesta y los momentos de desarrollo de la IEPCP en quinto año de formación. Dentro de lo que son los lineamientos y orientaciones generales para el desarrollo de la AP, ustedes en cuarto año de formación ya han ido a detectar una problemática, una necesidad o una potencialidad cuando ustedes estaban haciendo la práctica educativa comunitaria. Esta problemática, esta necesidad o potencialidad han podido detectar en un curso, en 2 o en 3 cursos. Eso depende de la especialidad de cada uno de ustedes y depende del área de formación que han elegido para hacer la investigación. A partir de esas necesidades que ustedes han detectado, en quinto año de formación ya tenemos que organizarnos para hacer lo que es la propuesta educativa. Pero no es una propuesta educativa sin sentido lo que ustedes están planteando en quinto año de formación. Porque en el primer momento de los lineamientos y orientaciones generales tocamos el primer punto, que es la producción de conocimiento. Y ahí cada estudiante tiene que preguntarse cómo hacer producción de conocimiento. ¿Cómo hacer producción de conocimiento? ¿Y para qué hacemos esta producción de conocimientos? ¿Y cuándo hacemos esta producción de conocimientos? Cuando nosotros hemos ido a la B y hemos empezado ya a hacer esta problematización a partir de las necesidades, problemáticas, potencialidades, nosotros, al estar inmersos en la práctica docente y vivir una realidad juntamente con los estudiantes y extractar esas necesidades, problemáticas o potencialidades que están ocurriendo en los procesos pedagógicos, en esa realidad que ustedes han ido a vivir,
Es a partir de ahí que ya estamos produciendo conocimiento, porque el conocimiento se produce a través de hechos reales, de hechos vividos. Y ustedes en cuarto año de formación han ido a la práctica educativa comunitaria y han podido vivir esa experiencia de maestro y maestra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago producción de conocimiento y para qué hago la producción de conocimiento? Nosotros hemos hecho producción de conocimiento a partir de la propuesta educativa que ustedes están proponiendo ya en quinto año de formación. Entonces, nuestra propuesta educativa viene de un estudio que han realizado, una investigación que han realizado en cuarto año de formación. Esta investigación que ustedes han realizado, en un segundo momento lo han llevado a lo que es el diálogo con actores y el diálogo con autores. En el diálogo con actores, ustedes han podido ahí tener el contacto directo de sujeto a sujeto con todos los miembros de la comunidad educativa. A partir de esos resultados del diálogo, hemos llevado al otro punto que es el diálogo con autores. Una vez que hemos realizado el diálogo con actores y autores, hemos categorizado, ustedes recuerdan, hemos categorizado tanto lo que nos decían los actores y fundamentado con los autores, para luego llegar a lo que es nuestra propuesta educativa. Dentro de lo que es nuestra propuesta educativa, también hemos tocado el punto de lo que va a ser la sistematización de la experiencia de implementación de la propuesta educativa. En esto de la sistematización, no solamente nuestra sistematización va a ser de la implementación, sino que la sistematización es desde el primer momento de lo que ustedes han empezado a hacer la investigación, desde el primer momento que ustedes han hecho el diagnóstico socioparticipativo en la comunidad. Desde ese momento es que se va realizando lo que es la sistematización de la experiencia, tanto de la investigación como de la implementación que han realizado de la propuesta educativa. Y los momentos y desarrollo de la YPCP en el quinto año de formación está estructurado en dos momentos, ¿no? Lo que es la primera fase y la segunda fase. En la primera fase es donde ustedes van a la PEC y la segunda es donde ustedes ya tienen que elaborar todo su trabajo de grado. En la parte 2 tenemos lo que es la organización de la propuesta educativa. Partimos de la realidad educativa, las problemáticas, necesidades, potencialidades que han encontrado. Nos proponemos lo que es la propuesta educativa para llevarla a lo que es la concreción curricular. Ahí tenemos, como les dije, no es cualquier propuesta educativa. La propuesta educativa nos va a ayudar a transformar una realidad educativa que hayan ustedes detectado o que hayan encontrado. Esta propuesta educativa tiene que tener un producto y ese producto es de transformación. O si hemos encontrado una potencialidad, el producto va a ser de seguir potenciando esa potencialidad que hemos encontrado. O si hemos encontrado una necesidad, esa necesidad nosotros tenemos que dar la solución, al igual que la problemática.
En eso consiste lo que es la organización de la propuesta educativa. Dentro de la propuesta, antes de ya implementar nuestra propuesta, hemos elegido lo que son las modalidades de graduación. Una de las modalidades de graduación es recuperación de saberes y conocimientos. La segunda es proyecto productivo técnico-tecnológico. La tercera es investigación educativa bajo el enfoque de la investigación-acción participativa. Y la cuarta, producción de textos para el desarrollo curricular. Una de las 4 propuestas que hayamos elegido nosotros en base al diagnóstico, en base a la problemática, necesidad, potencialidad, ahora la tenemos que implementar esta propuesta pedagógica, pero teniendo una relación, una articulación con lo que hemos detectado. O sea, no podemos, digamos, utilizar lo que es la producción de textos para el desarrollo curricular si nuestra problemática es para trabajar en un proyecto productivo tecnológico, ¿no ves? O no podemos, o viceversa, no podemos nosotros trabajar producción de textos si nuestra problemática, necesidad o potencialidad es para ir a trabajar en recuperación de saberes y conocimientos, o viceversa, ¿no? Entonces, la problemática tiene que ver mucho con la modalidad de graduación que ustedes van a utilizar para su implementación. Ahora vamos a desarrollar cada uno de las modalidades de graduación. Para entrar al detalle de las modalidades de graduación, es importante que hagamos el énfasis en el sentido que tiene la propuesta educativa, ¿no? El año pasado ya habíamos remarcado este hecho de que la propuesta educativa tiene que estar muy articulada al proceso curricular, a la implementación curricular. Entonces, en este sentido entendemos la propuesta educativa como un complemento que va a venir a fortalecer la comprensión curricular. La comprensión curricular, de hecho, es el eje que nos orienta en el desarrollo de los procesos educativos, ¿no? Entonces, en este sentido, la propuesta educativa debe tener una articulación específica con el desarrollo curricular. En ese sentido, en la carpeta de seguimiento de la PEC, hemos planteado a manera de propuesta una estructura para poder articular y alcanzar esta comprensión curricular que estamos hablando. En la imagen que ustedes ven en la pantalla se observa la guía de articulación y comprensión curricular. Esta guía está orientada a poder articular lo que significa la propuesta educativa con la comprensión curricular, ¿no? Si observa detenidamente en los elementos que se presentan, básicamente es una integración de lo que significa la propuesta educativa en cuanto a actividades. ¿No? En la propuesta educativa que seguramente varios de ustedes ya elaboraron, se plantean actividades específicas orientadas a alcanzar lo que en la propuesta educativa se han planteado, ¿no? En ese sentido, hay actividades en una secuencia lógica que deben ser establecidas y esas actividades deben estar integradas al objetivo holístico del área de saberes y conocimientos, ¿no? De artes plásticas, inglés, música, el área de saberes y conocimientos que les corresponde. Ahora, dentro de eso tenemos objetivos holísticos para todos los bimestres, el primer bimestre, el segundo bimestre, etcétera, ¿no? Y en cada uno de los bimestres debemos articular ese objetivo holístico que nos establece los planes y programas de estudio con la propuesta educativa. Y dentro de esto también consideramos los contenidos específicos que se plantean en el currículo base. Y bueno, lo propio sucede con el tema de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación también deben ser articulados a partir de lo que se establece en el currículo base y en los planes de programas de estudio. Esto nos va a llevar a que nos planteemos una situación inicial y una situación de término.
en el entendido de que la situación inicial es el momento en el que nosotros estamos partiendo para poder implementar la propuesta educativa, con el fin de poder generar cambios y transformaciones educativas específicas, ¿no? Y en ese sentido hay resultados educativos que tendríamos que esperar como parte de la implementación de la propuesta. Y bueno, de esto se derivan los indicadores educativos, es decir, los elementos, los aspectos que se consideran para poder observar los cambios o las transformaciones educativas que estamos esperando, ¿no? Esto lo vamos a entender con más detalle seguramente en la explicación de cada una de las modalidades de graduación. Ya nos entendemos, ¿no? Que son 4 las modalidades de graduación. Veamos cuál es el detalle que caracteriza cada una de estas modalidades de graduación. La primera modalidad de graduación es la recuperación de saberes y conocimientos, ¿no? Esta modalidad de graduación sobre todo se enfoca en poder rescatar elementos o expresiones culturales propias de una identidad de algún pueblo, de alguna nación indígena originaria que puede aportar en el sentido educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recuperación de saberes y conocimientos sobre todo se orienta a poder identificar una manifestación o una expresión cultural como primer elemento. Y un segundo elemento, aplicar esa expresión, esa manifestación cultural en el desarrollo de procesos educativos específicos. Ahora, dentro de esta modalidad, de manera específica, dadas las condiciones, se consideran 2 características, ¿no? O 2 variantes de esta modalidad de recuperación de saberes y conocimientos. Una puede ser el hecho de poder recuperar saberes y conocimientos como un resultado específico, ¿no? Es decir, algo que ya está de manera específica materializado en alguna tradición, en alguna expresión cultural. O lo otro puede ser el proceso mismo de recuperar un saber o conocimiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una variante, ¿no? Dentro de esta modalidad de graduación puede ser el hecho de que recuperemos una expresión específica, como por ejemplo puede ser la preparación de alguna bebida o la preparación de alguna comida específica de alguna nación o pueblo indígena original, ¿no? O lo otro, la otra variante puede ser realizar el proceso de recuperar cuáles son las comidas típicas de una nación, de un pueblo indígena original. Entonces, si me entienden, estamos hablando, por un lado, de recuperación de saberes y conocimientos en cuanto se tiene el saber y conocimiento identificado, y lo otro, recuperación de saberes y conocimientos en cuanto a proceso, ¿no? El proceso es decir, de querer recuperar cuáles son los saberes y conocimientos propios de esa identidad o de ese pueblo indígena original, ¿no? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Ustedes en la imagen observan una tutuma con chicha. La elaboración de la chicha es una expresión cultural propia de varias identidades culturales. Propiamente aquí hablamos de la elaboración de la chicha en la cultura guaraní. La elaboración de la chicha en la cultura guaraní es una expresión cultural bastante compleja, ¿no? En diferentes sentidos. Desde el mismo hecho de que solamente las mujeres participan, o mejor, las mujeres participan de un modo especial en la elaboración de la chicha, ¿no? Y lo hacen a través del masticado, del maíz, etc. Esa expresión cultural que deriva en el producto específico de la chicha es, no, valga la redundancia, es una expresión cultural que se puede rescatar, es un saber o un conocimiento indígena originario que se puede rescatar. Ahora, el detalle aquí es esto en qué puede aportar, es decir, cuál es el aporte educativo que se puede rescatar de esta expresión, de esta manifestación cultural, ¿no?
Y bueno, esto se presta para muchas interpretaciones desde el punto de vista del área de saber y conocimiento que se pueda abordar, ¿ves? Desde física, desde química, desde ciencias sociales, ¿no? Incluso desde áreas como cosmovisiones, filosofía, psicología, se puede abordar diferentes elementos para poder abordar o desarrollar los contenidos, ¿no? Ahora, propiamente en este aspecto de la propuesta educativa en la modalidad de recuperación de saberes y conocimientos, hay una estructura que hemos planteado de manera específica. Seguramente todo ese trabajo el año pasado ya lo han realizado, ¿no? Este año cabe puntualizar, en quinto año quiero decir, puntualizar cuáles son los elementos que se tienen que precisar para el desarrollo de la propuesta, o mejor, para completar la propuesta educativa en el trabajo de grado, ¿no? Un primer elemento que se tiene que concretar en la propuesta educativa son los datos referenciales, es decir, cuál es el contexto de donde se está recuperando este saber y conocimiento indígena original, ¿no? Supongamos, siguiendo el ejemplo que estábamos planteando, podemos no decir que el contexto, el dato referencial es la cultura guaraní, ¿no? Que se sitúa en este espacio geográfico, tiene estas características, etc., ¿no? Posteriormente, un siguiente elemento es el saber o conocimiento que se va a recuperar. De manera específica, ¿qué es lo que se pretende recuperar de esa expresión cultural, ¿no? La elaboración de la chicha, no sé, u otro tipo de manifestaciones culturales que se pueda recuperar, ¿no? Posteriormente está el objetivo de la propuesta. ¿Cuál es el objetivo de esa propuesta educativa? Y en ese sentido, de la propuesta, no se tiene que perder en ningún momento la mirada de que toda propuesta educativa debe estar orientada a fortalecer el desarrollo de los procesos curriculares, ¿no? Posteriormente, un plan de acción, cómo se va a realizar ese proceso de recuperación. Y aquí viene lo que les estaba mencionando hace un momento, de que tenemos dos variantes. Una puede ser que ya tenemos el saber y conocimiento identificado, y ahí lo que tenemos que hacer es cómo aplicamos ese saber y conocimiento de manera específica en el desarrollo de los procesos curriculares. O lo otro, en la otra variante, es cómo desarrollamos el proceso de recuperar ese saber y conocimiento como proceso mismo, ¿no? Y finalmente están los recursos o materiales de apoyo que se van a utilizar en este proceso de recuperación de saberes y conocimientos. Esta es una modalidad de graduación. La siguiente modalidad de graduación son los proyectos técnico-tecnológicos. Hay que entender los proyectos técnico-tecnológicos productivos, los proyectos productivos técnico-tecnológicos, hay que entenderlo como una construcción comunitaria, ¿no? Los proyectos productivos técnicos-tecnológicos no deben significar, ¿no?, como bajo la lógica que anteriormente se manejaba, ¿no?, de las ONGs, que alguien ha tenido una idea brillante y pretende implementarla en una comunidad para poder florecer, digamos, la comunidad, ¿no? El proyecto productivo técnico-tecnológico debe ser un proceso de construcción. ¿Qué quiero decir en esto? No se trata de que, ¿no ve?, en este caso, los estudiantes de quinto año de formación de la escuela superior, de las unidades académicas, hemos tenido una idea brillante, esto va a funcionar, esto va a mejorar, ¿no?, la producción, o va a mejorar la economía del lugar, entonces venimos e implementamos nuestro proyecto para que todo salga bien. No es esa la idea, no es ese el sentido. El sentido del proyecto productivo tecnológico es construir un proyecto con la participación de la comunidad, ¿sí?, con los estudiantes, padres, madres de familia, con la misma comunidad educativa, para poder responder a una necesidad específica. Veámoslo a través de un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en una comunidad donde estamos realizando la FEC, el potencial productivo de la comunidad es la producción de leche. Es una comunidad que por su vocación productiva, por sus características, tiene una amplia producción de leche, ya sea de vaca o de oveja, pero tiene la producción de leche. Esta producción de leche, ¿qué es lo que significa? Significa un potencial productivo económico para la comunidad.
pero los medios por los cuales se desarrolla esta producción de leche son precarios, es decir, ¿no? La producción de leche se la sigue realizando a mano, o básico, ¿no? O la leche se la utiliza simplemente para el consumo de la comunidad local y lo venden a precios bastante ínfimos, digamos, ¿no? Que no genera una repercusión económica adecuada para la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que planteamos a partir de ese potencial productivo? Planteamos, por ejemplo, una cadena o un sistema productivo orientado a poder fortalecer esa potencialidad productiva de la comunidad. Supongamos, ¿no? Nuestro proyecto va a estar orientado a generar o a diversificar los derivados de la leche, queso, yogur, no sé, pues hay otros derivados que se pueden utilizar en diferentes sentidos, en diferentes utilidades, ¿no? Por ejemplo, el suero, ¿no? O simplemente pensar en un proceso de producción eficiente de la leche, ¿no? Producción eficiente a través de una cadena productiva que pueda permitir la comercialización eficiente de este producto, ¿no? Entonces, pensamos con la comunidad algún sistema, algún mecanismo para poder diversificar y mejorar las condiciones económicas que puede generar este potencial productivo, ¿no? Y claro, cuando hablamos en este sentido de cadena o de sistema, estamos hablando de todo un complejo de acciones específicas orientadas a poder potenciar mucho más esa potencialidad productiva de la comunidad, ¿no? Y obviamente en ese sentido, dentro de este proyecto, debe estar muy articulado el desarrollo de los procesos curriculares, ¿no? Ahora, en eso, los elementos específicos que debe tener la propuesta educativa, se observan en la pantalla, son casi los mismos que hemos visto en el tema de la recuperación de saberes y conocimientos. Empezamos por los datos referenciales. ¿Cuáles son los datos referenciales? Es decir, ¿cuál es el potencial que estamos identificando en la comunidad? ¿No? O cuáles son las características mejor que estamos identificando en la comunidad. Posteriormente, el potencial, la necesidad o problemática productiva que se presenta en la comunidad. En algunos casos no solamente se puede presentar un tema de potencialidad, como hemos visto en el ejemplo de la leche. Puede ser una problemática, ¿no? El tema del agua, el tema de, por ejemplo, los cultivos en áreas que son dispersas, pueden tener dificultades en el tema de plagas, de riego, o otro tipo de problemáticas que atingen a la comunidad, que generan un efecto en la comunidad, ¿no? O por otro lado, otro tipo de potencialidades, podemos pensar en otro tipo de potencialidades que son de manera, que son específicas de la comunidad. Hablo, por ejemplo, de potencialidades como en algunos casos sucede en algunos departamentos, en algunos lugares, que hay un potencial amplio de producción de madera, ¿no? Es un potencial, pero ¿qué se hace con esta madera que se produce en la comunidad? ¿Cuál es el fin que se le da a esta madera, ¿no? O simplemente es algo que se comercializa como materia prima, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de ese potencial, necesidad problemática o productiva, planteamos un sistema o una cadena productiva a implementar. Y en eso hay que ser bastante específicos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, como equipo, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese elemento que se ha identificado en la comunidad? ¿Qué es lo que vamos a proponer como cadena o como un sistema productivo? Y posteriormente derivamos en el objetivo de la propuesta educativa. ¿Para qué nos va a servir este sistema, esta cadena productiva, ¿no? Y finalmente, el plan de acción. ¿Cuáles son las actividades específicas que se van a desarrollar para poder implementar esa cadena productiva, ¿no? O ese sistema productivo? Como una siguiente modalidad es el tema de la investigación educativa bajo el enfoque de la investigación en acción participativa. En esta modalidad hay que entender dos elementos fundamentales. Uno, que hablamos de un proceso de investigación comunitaria y participativa. ¿Qué quiere decir eso? No es que solamente los estudiantes vamos a desarrollar
es decir, los estudiantes del equipo comunitario, vamos a desarrollar un proceso de investigación. Aquí pretendemos romper algunos paradigmas específicos de la investigación. El primero es quién es el sujeto investigador, o mejor, quiénes son los sujetos que investigan, ¿no? Y segundo, ¿qué es lo que se investiga? Aquí, como les digo, pretendemos romper un paradigma muy arraigado en el tema de investigación. El hecho del sujeto investigador tenemos que entenderlo como sujetos, como comunidad de investigación. Es decir, no es el equipo comunitario, no es el estudiante o los estudiantes del equipo comunitario quienes realizan la investigación de manera aislada, sino son personas o son agentes que dinamizan el proceso de investigación. Y lo otro, ¿en qué contexto se realiza este proceso de investigación? Es decir, ¿qué investigamos? Investigamos los hechos sociales, ¿no? Y aquí lo que vamos a situar de manera específica o identificar de manera específica son los fenómenos sociales. ¿Qué es lo que entendemos por fenómenos sociales? Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la fenomenología. Fenómenos son hechos concretos que generan consecuencias en un contexto social, ¿no? Son situaciones específicas que se pueden identificar o se pueden percibir. Y a partir de esos fenómenos sociales generamos en los escenarios de análisis y reflexión crítica. Veámoslo con un ejemplo. En la imagen, que es la misma imagen que ustedes tienen en la carpeta, hay una imagen bastante elocuente. ¿Qué es lo que se puede inferir de esa imagen, que es un fenómeno social? ¿Qué fenómeno social se puede inferir de esa imagen? Maltrato, bullying, violencia, son fenómenos sociales que se pueden presentar en un contexto social, ¿no? En un contexto educativo de manera específica. Ahora, este fenómeno social va a ser nuestro elemento de investigación, si quieren, nuestro objeto de investigación. Ese elemento de investigación lo vamos a identificar para poder investigar los efectos socioeducativos que generan en el contexto. ¿Qué efectos genera en el contexto educativo ese fenómeno social? ¿Qué efectos puede generar ese fenómeno en el contexto educativo? Deserción escolar, puede generar bajo rendimiento, puede generar, no sé, pues, temas de violencia específica, hechos de violencia, pueden derivar diferentes hechos, ¿no ven? Ahora, todo eso que estamos viendo, el fenómeno y las consecuencias, no es algo que nosotros lo vamos a investigar de manera aislada. ¿Qué quiero decir? No es un hecho que sea susceptible de una investigación aislada o cosificada. Es decir, no es que los estudiantes del equipo comunitario van a ir y con un cuaderno van a observar cómo se da este hecho de manera específica en la unidad educativa, ¿no? Y vamos a anotar apuntes. Esa es una lógica muy tradicional de la investigación, ¿no? Y eso es lo que les decía hace un momento, vamos a pretender romper con un paradigma tradicional de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese fenómeno social? Vamos a organizarnos con el curso para poder investigar con los estudiantes de tercero, de cuarto, de quinto, de secundaria, ¿no? Lo que ustedes hayan elegido. Vamos a organizarnos para ir e investigar junto con ellos el hecho social, ¿no? o el fenómeno social. Investigamos junto con todos los estudiantes este fenómeno social. Y ahí hay que ver diferentes elementos, ¿no? La observación, encuesta, entrevista, grupos vocales, lo que ustedes gusten, ¿ver? Investigamos este fenómeno social con los estudiantes y con los mismos estudiantes generamos esos espacios de reflexión y de análisis crítico. ¿Eso qué va a derivar? Aquí estamos generando dos efectos colaterales. El primero, evidentemente, es el poder identificar los efectos, las consecuencias o las causas también que generan este fenómeno social, pero al mismo tiempo estamos generando un espacio de análisis y de reflexión crítica con los estudiantes de la unidad educativa.
Y ese es el principal elemento, el principal aporte educativo que estamos generando en esta modalidad, el que podamos construir junto con los estudiantes conocimientos a partir de un fenómeno social. Y ahí está la estructura para poder plantear esta propuesta educativa de la investigación. Partimos, como en las otras modalidades, de los datos referenciales. El fenómeno que hemos identificado en el contexto educativo. Puede ser ese que hablábamos de la violencia escolar, o puede ser otro tipo de fenómenos que se generan también en el contexto educativo, ¿no? El método de investigación, es decir, cuáles van a ser los elementos que vamos a utilizar para poder abordar este fenómeno desde el punto de vista investigativo. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra propuesta y el plan de acción finalmente? ¿Qué actividades específicas vamos a plantear para poder desarrollar ese proceso de investigación y de reflexión crítica con los estudiantes? Finalmente está la última modalidad de graduación, que es la de la elaboración de textos para el desarrollo curricular. Cuando hablamos de la elaboración de textos para el desarrollo curricular, hablamos no de un compendio de contenidos, no hablamos de un dossier de contenidos, ¿no? Que eso es bastante susceptible, ¿no? Es decir, la estructura de un texto para el desarrollo curricular debe ser entendida como un instrumento que permite dinamizar el desarrollo curricular, el desarrollo de los procesos educativos. Entonces, en ese sentido, lo fundamental que tenemos que entender de los textos para el desarrollo curricular son las orientaciones metodológicas, práctica, teoría, valoración y producción. En torno a esos elementos del desarrollo curricular, de las estrategias metodológicas, debe desarrollarse toda la secuencia de los contenidos del texto para el desarrollo curricular. Aquí tampoco se trata de poder hacer una repetición de los elementos que están en varios textos, ¿no? Es decir, conocemos la amplia variedad de propuestas, digámoslo así, que presentan diferentes editoriales, empresas para poder desarrollar los contenidos, diferentes temas, ¿no? Aquí el elemento fundamental es los cuatro momentos metodológicos. A esos 4 momentos metodológicos hay que añadirles los contenidos para el desarrollo curricular que están establecidos en los planes y programas. Tenemos los momentos metodológicos, los contenidos. A esos 2 elementos, ¿cuál es el aporte que se brinda desde cada experiencia o desde cada equipo comunitario? El aporte fundamental son las estrategias metodológicas que planteamos para poder desarrollar esos contenidos. Es decir, ¿cómo vamos a hacer la práctica? ¿Cómo se va a desarrollar la teoría? ¿Cómo se va a desarrollar la valoración? ¿Cómo se va a desarrollar la producción? No tendría que ser una secuencia repetitiva de otras experiencias o de otros contenidos o de otros libros. Debería ser un aporte propio y específico del equipo de poder plantear una manera novedosa e innovadora de desarrollar los contenidos que están establecidos en los planes y programas, ¿no? Y en ese sentido, la estructura es básica, ¿no? La estructura para esta propuesta educativa es básica. Tenemos los datos referenciales que nos sitúan el contexto específico, cuál es el objetivo de la propuesta educativa, los objetivos educativos curriculares. Aquí hay que entender 2 elementos, ¿no? El primero, cuando hablamos del objetivo de la propuesta educativa, nos referimos a cuál es el objetivo de ese libro, como libro, ¿no? El fortalecer, estas capacidades, o mejorar estos elementos en el desarrollo curricular, etc., ¿no? Cuando hablamos de objetivos educativos curriculares, nos referimos al objetivo, por ejemplo, estamos haciendo el texto de artes plásticas de 4º de secundaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se tiene en los planes y programas, en el currículo base para 4º año de secundaria en artes plásticas? Ese tiene que ser un elemento muy importante que no se puede desmarcar de este contexto de los textos educativos, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias metodológicas que van a desarrollar? Es decir,
vamos a utilizar las estrategias metodológicas que se centran, qué sé yo, en la experiencia del modelado. No. Entonces, a partir de esa estrategia metodológica, vamos a ir desarrollando todos los otros contenidos en el desarrollo, que están establecidos en los planes y programas de estudio, ¿no? Y finalmente, el desarrollo del texto como tal, ya con el desarrollo de los contenidos específicos, ¿no? Ahora, en esto, para quizá englobar todas estas 4 propuestas educativas como modalidades de graduación, el hecho fundamental que no se puede perder de vista es que todas las propuestas educativas deben estar orientadas a poder responder a las necesidades del currículo base. ¿Qué significa esto? En cada uno de los años de escolaridad, ustedes observan, en los planes y programas quiero decir, observan que hay aspectos específicos que se tienen que desarrollar. Cada año de escolaridad tiene como metas concretas que desarrollar durante el proceso educativo, durante el proceso de la implementación curricular. Entonces, la propuesta educativa que se vaya a plantear no puede estar desmarcada de este objetivo que nos establece el currículo base. Supongamos un ejemplo, ¿no? En educación musical, tal vez me equivoque en el ejemplo, pero para que me entiendan. Supongamos que en educación musical el objetivo del segundo año de secundaria es que los estudiantes puedan realizar lectura musical, es decir, lectura de partituras. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, nuestra propuesta educativa debe ir orientada a poder fortalecer ese objetivo que estamos planteando o que se plantea en el currículo base. Y obviamente eso tiene que estar articulado a la necesidad, a la problemática, a la potencialidad que se ha identificado en el contexto de la comunidad, ¿no? Es decir, nuestra necesidad, nuestra problemática, nuestra potencialidad no puede estar lejos de esto que se establece en el objetivo. Voy a ilustrarlo con un ejemplo, siguiendo lo que mencionamos hace un momento. Suponiendo que en segundo año de secundaria el objetivo es el poder desarrollar las capacidades de lectura musical y rítmica, ¿no? Suponiendo que ese es el objetivo, nuestra problemática, nuestra necesidad que hayamos identificado no puede ser distante de este objetivo. Si no podemos pensar que nuestra problemática es el alcoholismo en la comunidad. No podemos pensar eso. ¿Por qué? Porque esa problemática está distante totalmente en cuanto a nivel curricular y en cuanto a pertinencia. No tiene ningún sentido articular o pensar en responder esa problemática del alcoholismo cuando nuestro objetivo en ese año de escolaridad es el poder desarrollar esas capacidades específicas en los estudiantes. Ahora, obviamente, este es un trabajo que seguramente ya se ha realizado, ¿no? en cuarto año de formación. Sin embargo, lo importante en la propuesta educativa es que este aspecto no puede estar desmarcado, ¿no? Y se tiene que puntualizar de manera específica. Bueno, estas son en cuanto a las 4 modalidades de graduación que nos establecen elementos específicos para poder desarrollar la propuesta educativa. Ahora, propiamente ya en el desarrollo de la PEC, ya como un elemento metodológico y organizativo, en quinto año de formación la PEC nos supone un proceso integral, ¿no? Que se tiene que desarrollar. Cuando hablo de integral, hablo de que se tiene que desarrollar durante toda la gestión y en el desarrollo de todo el proceso formativo, ¿no? La PEC está dividida por una cuestión organizativa, para que se entienda, está dividida en 2 espacios, ¿no? Un primer momento en el primer semestre y un segundo momento en el segundo semestre. Durante el primer semestre, la PEC, o el desarrollo de la IEPSC, está orientada a poder realizar el proceso de implementación de la propuesta educativa, ¿no? Y seguramente, ¿no?, a varios de ustedes
y de hecho es una condición básica, ¿no? El hecho de que tengamos, antes de salir a la PEC, tengamos preparados todos los elementos curriculares y de investigación para poder salir a la PEC. Esto significa el hecho de preparar los PDCs, esto significa el hecho de elaborar los instrumentos de investigación y todos los materiales necesarios para poder desarrollar la PEC, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del portafolio de cada estudiante, ¿no? Cada estudiante, antes de salir a la PEC, debería tener como una condición obligatoria su portafolio y todos sus diferentes instrumentos para poder desarrollar la PEC. Y esto lo entendemos como el momento de la planificación y la organización, ¿no? Y obviamente, hablando en quinto año de formación, este momento de la planificación y organización debe significar el proceso de poder, si quieren, replantear, mejorar, ajustar la propuesta educativa inicial que se ha elaborado en cuarto año de formación, ¿no? En cuarto año de formación, cada uno de los equipos comunitarios ha presentado su propuesta educativa y, bueno, delante del tribunal ha sido evaluado, quiero decir, ¿no? Y ha recibido sugerencias, observaciones, etcétera, para poder mejorar la propuesta educativa. Esta propuesta educativa, este año, en quinto año, antes de salir a la práctica educativa concreta, debe ser mejorada, ajustada en todos los sentidos que sean necesarios para poder desarrollar, ¿no? Y en función de eso, planificar y elaborar todos los elementos necesarios que sean útiles para implementar la propuesta educativa y poder luego realizar el proceso de investigación. Posteriormente ya se desarrolla se entiende el momento de la ejecución en un primer momento. La ejecución de la PEC es propiamente el que cada equipo va con su propuesta educativa, con sus elementos curriculares, va a la unidad educativa e implementa la propuesta educativa, ¿no? Y dentro de ello yo creo que hay algunos elementos específicos a nivel metodológico que cabe puntualizar. Y primero de ellos es el hecho de que se tienen que desarrollar 10 semanas de práctica educativa, son 200 horas, y durante esas 10 semanas se tienen que ejecutar, desarrollar 10 PDCs. Cuando hablamos de la ejecución de 10 PDCs, quiero enfatizar que hay dos elementos importantes que cabe entenderlos. El primero de ellos es que cuando hablamos de ejecución de PDCs, no estamos hablando de que deben haber 10 PDCs diferentes. Pongo un ejemplo. A nuestro equipo comunitario le ha tocado realizar la implementación de la propuesta educativa en tercero de secundaria. Y bueno, en tercero de secundaria tenemos 4 paralelos en la unidad educativa donde estamos desarrollando la PEC. En 2 voy a pasar yo y en 2 va a pasar mi compañero o mi compañera para que podamos completar la carga horaria que se necesita para cubrir las 200 horas. ¿Okay? Entonces, como tengo 2 paralelos asignados, cuarto de secundaria, paralelo A, paralelo B, mi compañera paralelo C, paralelo D, entonces yo voy a elaborar un PDC y ese PDC lo puedo implementar en el paralelo A y en el paralelo B, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿cuántas veces ya he ejecutado el PDC? He ejecutado 2 veces. Entonces esto se contabiliza como 2 PDCs ejecutados. ¿Okay? No es necesario, o sea, no es que yo tengo que hacer 10 PDCs totalmente diferentes, porque eso en ciertos contextos hasta resulta ilógico, ¿no? Es complejo de poder realizar esa implementación en 10 escenarios diferentes, ¿no? Y obviamente por un criterio también de sentido común y de pertinencia en el tema de la concreción curricular, entendemos la los 10 PDCs como concreción curricular, como ejecución curricular. Lo que significa, cuando hablamos de la ejecución de los 10 PDCs, un mínimo de 10 PDCs, estamos hablando de la ejecución de PDCs de manera específica, sin la necesidad de hablar que deben ser PDCs diferentes. Ese es como un primer elemento. Un segundo elemento es
Por ejemplo, nosotros hemos situado nuestro campo de análisis para la investigación el paralelo de cuarto A, porque ahí hemos identificado, no sé, que los estudiantes tienen dificultades en la lectura crítica y reflexiva de textos complejos. Entonces, como hemos identificado ese problema de manera específica en cuarto A de secundaria, entonces, obviamente nuestra propuesta educativa va a ir orientada a bombardear, si quieren, ¿no ven? A bombardear todas nuestras acciones en cuarto A de secundaria. Entonces, vamos a hacer la implementación de los diferentes elementos de nuestra propuesta educativa en cuarto A de secundaria. Pero en cuarto B, cuarto C, cuarto D no existe mucho esa necesidad, además que por la complejidad de nuestra propuesta educativa tenemos que hacer materiales y no nos alcanza el tiempo. Entonces no es obligatorio, ¿no ve?, que la propuesta educativa la implementemos en todos los paralelos, en todos los cuartos, en los 4 cuartos, por ejemplo, ¿no ve? No es obligatorio que hagamos la implementación de la propuesta. Primero porque hemos focalizado el problema de manera específica en un solo paralelo. Y segundo, porque la complejidad de nuestra propuesta nos involucra elaborar materiales, preparar diferentes elementos, que humanamente es complejo realizarlo para los 4 paralelos. Es diferente hacer materiales para 40 o 30 estudiantes que hacerlo para 120. ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta educativa de manera obligatoria se tiene que implementar en un paralelo, en un grupo específico de estudiantes. ¿no? En los otros paralelos, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar la implementación de los PDCs, pero no es obligatorio, ¿no?, que hagamos la implementación de la propuesta educativa en cuanto a materiales, instrumentos, etc., porque eso también nos puede generar diferentes factores de dificultad al momento de realizar el análisis o la centralización de la información. ¿Ve? Entonces, cuando se haga en la ficha, en una de las fichas, me parece que es la ficha B2 de la carpeta de 5º año, cuando se haga la evaluación del PDC, es decir, el docente guía, el maestro de aula, cuando haga la evaluación de la comprensión del PDC, tiene que evaluar, obviamente, si se ha implementado la propuesta, tiene que evaluar la propuesta educativa. Pero si no se ha implementado la propuesta educativa, no es necesario que se evalúe este aspecto. Tiene que evaluar el desarrollo del PDC de manera natural, como se lo ha venido haciendo en estos años, en estos anteriores años, ¿no? Entonces, eso para que se entienda que la propuesta educativa debe tener primero un énfasis en el grupo social donde hemos identificado el problema, ¿no? Y segundo, que se entienda este aspecto de que en todos los paralelos se tiene que realizar la implementación del PDC, pero no es obligatorio que realicemos la implementación de la propuesta educativa, ¿no? Eso. Posteriormente, un segundo momento, que seguramente va a ser en el segundo semestre de la gestión académica, se hace un proceso de análisis de todos los instrumentos que se han realizado o se han implementado en la propuesta educativa, ¿no? Esto significa iniciar el proceso de la sistematización y mejorar, realizar las mejoras que sean necesarias en la propuesta educativa. Supongamos, ¿no?, en la propuesta educativa, nosotros que hemos empezado a implementarla en el primer semestre, no nos ha dado resultados ciertos instrumentos. El instrumento A, B y C no nos ha funcionado, tenemos que mejorar. Entonces, ese proceso de mejora de la propuesta educativa, de los instrumentos, lo realizamos en ese proceso, o mejor, en este segundo momento de la ejecución, cuando empezamos la sistematización, ¿no? Y obviamente aquí ya se inicia el tema de poder finalizar el trabajo de grado, ¿no? Es decir, en este momento nosotros, cada equipo comunitario debería ir concluyendo ya su trabajo de grado en cuanto a documento final. Y aquí un elemento muy importante es el trabajar muy cerca, muy de cerca con los tutores, ¿no?, con cada tutor. En el calendario académico, nosotros antes de la defensa de la socialización, antes de la socialización final del trabajo de grado, hemos establecido 2 momentos previos para poder hacer una presentación justamente previa del trabajo de grado con sus tutores.
Esos momentos son claves. ¿Por qué? Porque el tutor es el que tiene que ir orientando desde el principio cómo se tiene que desarrollar y elaborar esos trabajos de grado, ¿no? Y en ese proceso hemos marcado 2 momentos específicos para que se haga una evaluación previa del trabajo de grado. Y eso con calificación, ¿no? Porque al final, en la última presentación, debe el tutor, cada docente, tutor o tutora, tiene que elaborar una ficha de evaluación del documento como tal. Si el documento como tal no está listo para la socialización, el docente tutor no puede autorizar para la defensa, para la socialización. Esto como un elemento de control, ¿no? Porque no vaya a ser que pasamos y al momento de la socialización del final del trabajo de grado, el tribunal nos dice: no, este trabajo no es pertinente, le faltan muchas condiciones de forma, tienen errores de fondo, etc. Entonces no está aprobado. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es para los estudiantes, para los equipos comunitarios, que hemos transcurrido toda una gestión académica y al final recién nos dicen que está mal. Estos errores de forma, de fondo, ¿no?, deberían ser identificados justamente en estos cortes, en estos momentos de presentación preliminar que se hace con el docente tutor, ¿no? Y claro, obviamente ahí es una responsabilidad compartida, docente tutor y los equipos comunitarios del trabajo de grado, para poder identificar los problemas, las dificultades que se puedan suscitar en el trabajo mismo, en el documento mismo del trabajo de grado, ¿no? Y bueno, habiendo pasado estos momentos, ¿no?, de elaboración, de construcción del trabajo de grado, el último momento es el de la socialización, donde se presentan los resultados, donde se presenta la propuesta educativa final, donde se presenta el trabajo final de grado, como un resultado de todo este proceso de investigación, de toda esta experiencia que se ha realizado en la conclusión curricular, en la elaboración de diferentes instrumentos para la investigación y para la aplicación misma de la propuesta de grado. ¿Y qué es lo que se va a evaluar en la socialización? Esto es importante entenderlo porque también nos va a ayudar a entender los elementos centrales, ¿no? La evaluación, la socialización del trabajo de grado tiene un primer momento, el de la presentación del trabajo de grado, que presenta, o bueno, se hace a través de una presentación oral, ¿no? ¿Y cuál es la secuencia que se debe desarrollar en esa presentación? El primero es el marco situacional y el nudo problemático. Cada equipo debe tener la capacidad de poder explicar cuál es el marco situacional, cuál es el contexto de donde ha partido su trabajo de grado y al mismo tiempo cuál es la problemática, necesidad o potencialidad que han identificado. ¿Y por qué esa es una necesidad, problemática o potencialidad? Un siguiente elemento es el proceso de implementación de la propuesta educativa. Es decir, hemos identificado esa necesidad, problemática, potencialidad y lo hemos descrito como un nudo problemático. Ante ese nudo problemático, ¿cuál es la propuesta educativa que se ha planteado y cómo lo hemos implementado? ¿Y qué resultados hemos alcanzado? A partir de esos resultados que hemos alcanzado, seguramente se han generado diferentes experiencias. Y eso es la sistematización. ¿Qué conocimientos hemos construido? ¿Qué conocimientos se han construido y que aportan en la reflexión educativa? Obviamente, este es un proceso, quiero decir, todo el trabajo de grado es un proceso de experiencia con realidades educativas, donde hemos implementado una propuesta educativa, hemos generado una experiencia educativa con el fin de transformar realidades, ¿no? Ese proceso, todo ese proceso nos ha generado conocimientos, experiencias concretas que nos permiten teorizar la educación, teorizar desde ciertos puntos de vista las realidades educativas. Y eso significa un aporte valioso para la educación, para la reflexión educativa. Y eso es lo que queremos construir desde todo este proceso de investigación, ¿no? Y bueno, obviamente después vienen los otros elementos de la presentación, de la socialización del trabajo final, que es el diálogo y la controversia, la deliberación y el resultado final, que son elementos ya
formales si quieren, ¿no? Pero lo fundamental es todos estos elementos, esta secuencia que se tiene que desarrollar en el momento de la socialización del trabajo final de grado. Bueno, hasta aquí, no sé si hay algunas dudas, interrogantes, inquietudes que podamos, que valga la pena poder analizar, ¿no? Buenos días. En cuanto a las especialidades que tenemos acceso, especialidades de secundaria que tenemos acceso a pasar con los cursos solamente una vez a la semana, como es el caso, por ejemplo, de la especialidad de condiciones y de psicología. ¿Cuánto porcentaje de ejecución de PDCs articulados de la propuesta se pide por esta instrumento? Bueno, a ver, yo quisiera que esto responderlo con dos criterios. El primero es que se tiene que cumplir una carga horaria, ¿no ve? Que está establecido de manera específica, son 200 horas en 10 semanas que se tienen que cumplir. Lo segundo es que sobre este criterio, las direcciones académicas, las coordinaciones de investigación, ya de manera metodológica tienen que orientar cómo se tiene que desarrollar este proceso de la comprensión curricular. ¿Vale? Hemos hablado como un criterio fundamental de que entendemos los 10 PDCs como ejecución de 10 PDCs. Ejecución de 10 PDCs, lo que no significa elaboración de 10 PDCs diferentes. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo no quisiera adelantarme, precipitarme una respuesta porque no conozco el contexto específico del que me estás hablando y es algo que se tendría que analizar y tendría que acordar de una manera equilibrada con la coordinación de investigación. Ya no quisiera adelantarme una respuesta muy específica. Están establecidos esos criterios y sobre esos criterios cada escuela, cada unidad académica define la manera operativa de cómo desarrollar esos criterios. ¿No? El caso es el siguiente. En Cosmovisiones precisamente hay un equipo que trabaja en la lectura, la comprensión lectora desde el punto de vista de pensar la condición de crítica. Han propuesto en su formato de que solo van a trabajar con 2 años de escolaridad. Son 3 los integrantes de ese equipo. Y ahí empiezo con el detalle, es decir, si solamente lo van a desarrollar con un curso, resulta que no alcanza el número de PDCs para trabajar en ese curso para desarrollar las actividades que se han propuesto, porque son secuenciales. No puedo yo desarrollar la actividad en otro paralelo porque está propuesto para que se desarrolle el objetivo final en uno de los cursos. Entonces, no puedo desarrollar esas actividades en otro paralelo. Sí, pero reitero, ¿no? Lo puede implementar en 1 o 2 paralelos. Eso, lo obligatorio, el criterio es que se implemente en un paralelo. Si se quiere implementar en 2 o en 3, eso ya está abierto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Aclarando sobre ese punto, también esto de la implementación de los PDCs, por ejemplo, es de acuerdo a la necesidad que se tiene. Si el docente guía o el estudiante, yo sé, por ejemplo, a qué están viniendo las preguntas, porque en muchos casos están diciendo 10 PDCs es obligatorio, es mucho, no alcanza, o en otras escuelas otros jóvenes dicen que nosotros no nos hacemos ningún problema, estamos pasando incluso de los 10, pero eso es de acuerdo a la necesidad que se tiene. Si, digamos, ustedes logran con la implementación de 4, 5 PDCs transformar una realidad, o sea, transformar esa problemática, necesidad que han encontrado con 3, 4 PDCs, no van a poder, ¿no ven? Entonces, es de acuerdo a la necesidad que uno tiene para utilizar los PDCs. Y también los tutores también tienen que guiarles en lo que es la planificación. Por ejemplo, no podemos programarnos como que, 3 PDCs
si no vamos a poder dar solución a una problemática. O por decir, unos 15 PDCs, si sabemos como maestros y maestras que en la gestión académica a lo mucho se desarrolla unos 10 PDCs, porque como decía hace rato la pregunta, un PDC puede llevarnos a 2 clases, ¿no ven? O incluso a 3, pero eso es mucho depende del que está guiando el trabajo, cómo va a dar solución a la problemática que hay, o cómo va a fortalecer la potencialidad. Yo creo que de eso no tendríamos que hacernos tanto problema, porque eso es de acuerdo a la problemática, necesidad o potencialidad que ha encontrado cada estudiante. Sí está no solamente en la carpeta, sino también está en la normativa que tenemos. En la normativa, ahí por ejemplo, está con 10 PDCs, pero esos 10 PDCs está calculado en las 10 semanas que ustedes tienen que ir a la práctica educativa comunitaria, a la PEC. O sea, está calculado en las 10 semanas. Pero si ustedes creen que con esos 10 no pueden hacer estas transformaciones, pueden utilizar más. Ahora, si creen que con 2, yo no creo que con 2 PDCs o con 3 PDCs puedan hacer. Por eso está establecido los 10 PDCs. Esa es la aclaración. Gracias. Buenos días. Mi consulta son 2 preguntas, ¿no? Va en principio a la investigación, acción, participación. El ámbito es a través de la identificación de fenómenos sociales, pero sin embargo, aparte de los fenómenos, principalmente en el ámbito artístico, también se identifican potencialidades. Pero cuando hablamos de fenómenos son más problemáticas o tal vez necesidades. Entonces, en modalidad de trabajo se puede presentar tal vez expresiones artísticas también. Esa va la primera. La segunda va por su recomendación de investigación que encaucemos a un grupo focal principalmente, ¿no? Un solo grado, un curso nada más. Pero sin embargo, cuando queremos implementar la propuesta, principalmente en la modalidad B, que están saliendo a provincias, encontramos en lugares dispersos no existe suficientes estudiantes. Por paralelo, por ejemplo, hay 10, 9. En estos casos se va a permitir tal vez que la implementación se puede realizar en todo el nivel o tal vez con 3 grados. Esas 2, por favor. A ver, es de acuerdo dónde han ustedes identificado la problemática. Por ejemplo, en Filadelfia, le hablo de la escuela, de la unidad académica de Filadelfia, de Cobija, de Puerto Rico. Por ejemplo, ahí nos dicen, ¿no? Yo he detectado aquí una problemática que esa problemática es de la lectoescritura crítica en todo el nivel de secundaria, Entonces, de hecho, y allí, por ejemplo, el nivel de secundaria, como usted bien dice, son 10 estudiantes en un curso, en otro curso son hasta 8 tenemos, ¿no? Pero el joven estudiante ha identificado la debilidad que existe en lo que es en la lectoescritura crítica. Entonces, su propuesta es pues para todo el nivel secundario, porque él pasa con todo ese nivel. Ahora, si el estudiante ha identificado una dificultad, una necesidad problemática o potencialidad en un curso determinado, aunque sea como de la modalidad B, una escuela seccional, ¿no? Una unidad educativa lejana, ¿no ve? Entonces, si ha identificado ahí y en un curso, entonces en ese curso tiene que desarrollar su implementación de la propuesta. Entonces, mucho depende dónde hayan identificado ustedes esa necesidad problemática o potencialidad. Eso es. Y bueno, respecto a la primera pregunta que decía, entendemos como fenómeno social el hecho social, una
una evidencia de actos, de situaciones específicas, ¿no? Y ahí evidentemente se da el tema artístico. El tema artístico, incluso hay situaciones, ¿no? Específicas donde la comunidad tiene una tradición, por cultura, por tradición, tienen costumbres bastante arraigadas, quiero decir, ¿no? Entonces esas costumbres que son arraigadas, no vamos a calificar de que son positivas o negativas. En investigación educativa, bajo el enfoque de investigación acción participativa, investigamos ese hecho social, investigamos ese contexto, esos hechos, esas manifestaciones propias de la comunidad, que simplemente por el ejemplo, ¿no? Lo ilustrábamos con quizá matiz negativo, pero pueden haber matices positivos, matices en términos de potencialidad. Eso es muy variable, ¿no? Pero entendemos fenómeno social como hechos sociales de un contexto específico. Vale, gracias. Buenos días. Mi pregunta es respecto a los 10 PDCs, porque las 10 semanas que vamos a ir, la clase comunitaria está fuera de eso que sería el PDC número 11, pero ¿en qué momento se le va a desarrollar? Porque esa clase comunitaria debe compartir la implementación de la propuesta, pero si solamente tenemos 10 semanas, ¿en qué momento vamos a sacar? Y cada escuela en diferentes departamentos tiene características específicas. Estos temas específicos, así operativos, son situaciones que tienen que analizarlas y definirlas al interior de cada escuela y unidad académica. ¿Cuál es el criterio? El criterio es fundamental. Debe haber una ejecución de 10 PDCs en las 10 semanas. En ese periodo se tiene que ejecutar una clase comunitaria. Y lo que habíamos indicado es que la clase comunitaria forma parte de esos 10 PDCs. ¿Qué significa eso? Yo he elaborado 10 PDCs y el PDC número 7 yo quiero compartirlo en una clase comunitaria. Ese mismo PDC lo socializo, si quiere así, con toda la comunidad para mostrar cuál es la propuesta educativa, cuál es el sentido de la clase comunitaria. No lo entendamos como una formalidad, no lo entendamos como algo que terminan los 10 PDCs, ahora nos toca la clase comunitaria. No lo entendamos en ese sentido. Entendámoslo como un espacio abierto para poder compartir con la comunidad el aporte, la propuesta educativa que está realizando el equipo comunitario de trabajo de grado. Entonces, en ese sentido puede ser que a la mitad, ¿no? A los 6 PDCs que ya han desarrollado, este PDC queremos hacerlo de manera abierta. Y de manera abierta, hace un rato hablábamos, ¿no ven? Un PDC no es que termina a las 8 de la mañana y termina a las 9 en un periodo. Un PDC puede prolongarse en 2, en 3 periodos o incluso en otras sesiones de clase, en otro día más, ¿no ven? Entonces, cuando vamos a desarrollar la clase comunitaria, no estamos hablando pues, de poder desarrollar todo el PDC. Vamos a hacer una presentación, una muestra bastante ilustrada de lo que estamos haciendo como una propuesta educativa con la comunidad. Y en eso pueden haber diferentes estrategias, ¿no? Que, como les decía, yo prefiero y preferimos como Ministerio, como Dirección General de Formación de Maestros, que estos temas que son mucho más operativos y específicos los definan a nivel de cada escuela, a nivel de cada unidad académica, porque depende mucho de las condiciones y las características de cada contexto. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de la estructura del trabajo. Vamos a hablar del trabajo final de grado en cuanto a documentos. Bueno, una vez que ya se tiene todos los insumos, todo el trabajo que ustedes ya han realizado desde el año pasado, desde que estaban en 4º año de formación, ya teniendo todos esos insumos, ahora tenemos que ya estructurar, ¿no? Y elaborar nuestro trabajo de grado. La estructura de la elaboración e implementación del diseño metodológico del trabajo de grado. Esto ya es cuando ustedes ya han implementado, ¿no?
primer capítulo tenemos que es el diagnóstico socioparticipativo, que es la práctica. Pero más antes también tenemos lo que es la carátula, ¿no? La carátula, que es que son los datos de la Escuela Superior de Formación de Maestros, la especialidad, el año de formación, la composición del equipo. Luego también tenemos la nota de presentación del docente acompañante, el resumen en castellano, lengua originaria, o también los del LSB, ¿no? Luego empezamos con lo que es nuestro capítulo número 1, diagnóstico socioparticipativo, la práctica. En este diagnóstico está lo que es el marco conceptual, donde se ha desarrollado la YPCPEC, la PEC. Aquí vamos a describir el estudio que hemos realizado el año pasado. Nos hemos focalizado o nos han designado a una unidad educativa o tal vez a un centro de educación alternativa o a un centro de educación especial. Aquí nosotros hemos hecho el estudio del contexto, desde lo sociopolítico, lo cultural, lo pedagógico y las relaciones que tiene esta unidad educativa, o sea, con qué instituciones tienen las relaciones. Toda esa descripción ahora entra en lo que es el marco contextual donde se ha desarrollado la YPCPEC y la PEC. Una vez que ya tenemos descrito este contexto, vamos a lo que es la problemática de la experiencia de educación en la PEC. Aquí nosotros, y también lo que decía, ¿no? Vamos a implementar en un curso, en 2 cursos, y yo dije, es de acuerdo al estudio que han realizado. Aquí es donde ustedes tienen que describir en cuántos cursos han detectado la problemática, necesidad o potencialidad, o simplemente lo han hecho en un curso. Entonces, aquí es esa descripción donde se describe. Una vez que ya tenemos descrito los cursos donde vamos a hacer nuestra investigación, pasamos a lo que es el nudo problemático. En este acápite se recogen todas las experiencias de cómo nosotros hemos ido encontrando el nudo problemático a través de la necesidad, problemático, potencialidad identificado en el contexto de intervención. Se describe las posibles causas y efectos que generan en la comunidad educativa. Este nudo problemático, para su estructura, habíamos explicado que tiene que tener primeramente lo que es la acción, el sujeto y la intención. Una vez que ya tenemos estructurado lo que es el nudo problemático, pasamos a lo que son las preguntas problematizadoras. En esto de las preguntas problematizadoras también nos decían, ¿no? Y como aclaración, nosotros hemos hecho 15, 20 preguntas y ahora se nos dificulta llevarlas al diálogo con los actores educativos. Entonces, aquí también nosotros habíamos explicado que las preguntas también es de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen para poder investigar. Una vez que tenemos ya estructuradas las preguntas, las llevamos al diálogo con los actores de la comunidad educativa. Los actores de la comunidad educativa, ustedes muy bien saben que son los estudiantes, maestros, maestras, padres de familia y personal administrativo, y los que están haciendo, por ejemplo, sus trabajos en proyectos técnicos, tecnológicos, también ahí se incluye a todos los actores de la misma comunidad, no solo de la comunidad educativa.
que ya aplicamos nuestras preguntas, nuestras preguntas están aplicadas en base al diálogo. Dialogamos con los actores que hemos elegido para hasta ahí, ¿no? Luego aquí tenemos la metodología de investigación. Esta metodología de investigación, les dijimos desde el año pasado, no lo trabajamos todavía, porque esta metodología lo vamos a describir al final de todo nuestro trabajo, porque ahí nosotros vamos a saber qué metodología de investigación hemos aplicado. Pero no se vayan a confundir esta metodología con las modalidades de graduación, porque ahora estamos explicando la metodología de la investigación, o sea, de toda la investigación. Ustedes al final van a describir esa metodología, porque ahí se van a dar cuenta qué metodología han utilizado. Pasamos a lo que es el segundo capítulo. En nuestro segundo capítulo tenemos el marco reflexivo y análisis. Aquí es la teoría. Entonces, si nosotros teníamos las preguntas bien estructuradas, hemos llevado al diálogo con los actores educativos todo lo que ellos nos han conversado en este diálogo, nos han podido dar las respuestas. Ya en este punto empezamos a ordenar la información, a analizar, a reflexionar e interpretamos. Entonces nosotros a partir de aquí, en este capítulo, ya empezamos nuevamente a producir conocimiento en base a todo el diálogo que nosotros hemos realizado, ¿no?, con los actores educativos. Y también pasamos a lo que es el diálogo con los autores, porque ese diálogo con los actores tenemos que fundamentar con los autores. Y así sucesivamente se va a ir armando la producción de conocimiento y la teoría fundamentada de nuestra investigación. Luego pasamos a lo que es el tercer capítulo, el marco metodológico. Aquí, en el tercer capítulo, viene lo que es ya la propuesta. Por eso ahí tenemos marco metodológico, producto. El presente capítulo describe el proceso metodológico del desarrollo de la elaboración del diseño metodológico de la implementación del trabajo de grado. Hasta el capítulo número 2, hasta aquí nosotros hemos ido fundamentando con el diálogo con actores y diálogo con autores, y además hemos ido categorizando la información. Antes de pasar al capítulo 3, hemos hecho un alto para elegir la modalidad de graduación. ¿En qué modalidad de graduación voy a trabajar toda esta investigación que he hecho desde el primer capítulo? Esa era nuestra pregunta. ¿En qué modalidad de graduación voy a trabajar mi propuesta? La elegimos cuando ya tenemos estructurado el capítulo 2. Para luego aquí ya tenemos seleccionada nuestra modalidad de graduación, y aquí ya empezamos a diseñar la propuesta educativa. Aquí tenemos lo que es en el presente capítulo se presenta la propuesta educativa de acuerdo a alguna de las estructuras sugeridas en alguna de las modalidades de graduación descrita en la presente carpeta. Debe reflejar la propuesta educativa aprobada en cuarto año de formación, mejorada, profundizada y concluida a partir de la experiencia de implementación, ¿no?
Entonces, aquí ya hemos implementado nuestra propuesta. Y hace rato el compañero Alan ha mostrado también la estructura de las 4 modalidades. Entonces, una modalidad que ustedes hayan elegido, aquí se tiene que describir en este punto. Luego, tenemos lo que es el producto y resultados esperados. Este producto y resultados es de toda la investigación. Las conclusiones y recomendaciones no solo es de esta propuesta, sino es de toda la investigación que ustedes han realizado. El otro punto que tenemos son las referencias bibliográficas y el anexo con la demostración de las evidencias, las fotos, los instrumentos aplicados, los cuadros que han utilizado, ¿no? Una vez que tenemos ya estructurado nuestros 3 capítulos, nuestro trabajo de grado, ahí entramos ahora a la elaboración de la sistematización de la experiencia educativa. Entonces, no nos vamos a confundir. Uno es la estructura de todo el trabajo con los 3 capítulos y otro es la sistematización de todo el trabajo, no simplemente de la propuesta de implementación, sino de todo el trabajo. En la elaboración de la sistematización de la experiencia, primero vamos a explicar un poco qué es la sistematización. La sistematización es un proceso la sistematización es la descripción de la experiencia vivida. Entonces aquí tenemos la reconstrucción de la experiencia a través del relato individual, relato colectivo, los datos referenciales claves ustedes en los que pueden recoger de la experiencia, el análisis, la reflexión, el análisis de los hechos, los resultados, el diálogo con actores, el diálogo con autores, la validación de la propuesta educativa, la producción de conocimientos, o sea, los aportes al fortalecimiento de la calidad educativa como resultado de la experiencia y el análisis, los análisis desarrollados. La sistematización tiene 15 páginas. Y esta es su estructura de la sistematización: el tema, la introducción, el relato individual, el relato colectivo. En el relato individual es, como les estoy explicando, como tienen que hacer esta sistematización de todo el trabajo, en el relato individual ahí entra cómo ustedes han logrado hacer este trabajo, ¿no? Y en el relato colectivo, cómo han logrado hacer esta investigación en el equipo comunitario que han trabajado. Después tenemos los logros y resultados, el análisis de los hechos, los resultados del ámbito educativo y la validación de la propuesta educativa. Entonces, la sistematización simplemente es a partir de 12 a 15 páginas, pero esta sistematización es de todo el trabajo, ya sea que hayan trabajado ustedes la modalidad de graduación en rescate de saberes, de conocimientos, o hayan trabajado en producción de textos didactizados, o tal vez en proyecto técnico-tecnológico, tal vez han trabajado también en investigación, acción. Cualquiera de las 4 modalidades
es, ahí acabamos con lo que es nuestro trabajo de grado, la estructura y la sistematización del trabajo de grado.